Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. San Juan 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿No me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. A partir de este capítulo hasta el capítulo 17, vemos a Jesús completamente dedicado a sus discípulos, a quienes amó hasta el fin en la última noche con ellos. En aquella época las calles eran polvorientas y sucias, por lo que era indispensable el lavado de los pies. Ese servicio era un servicio humillante que lo realizaba el sirviente de más baja categoría. En esa cena, según leímos en Lucas 22-24, ellos discutían sobre quién sería el más grande y el mayor. Así que con su ejemplo, Jesús les enseñó nuevamente cómo Él los llamaba a un servicio humilde. Ellos tenían la inclinación continua de querer ser los mayores, los más grandes y los de mayor honra. Pero ese deseo de ser superiores es totalmente contrario a la naturaleza de Cristo. Esta es una enseñanza continua en los evangelios, pero en este momento Jesús les estaba dando un ejemplo práctico, tomando el lugar de siervo. Además, a través de este acto, Jesús enseñó la necesidad de limpieza espiritual. Cuando Pedro no quiso que le lavara, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Todo aquel que no es lavado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es purificado y por lo tanto no puede gozar de vida eterna. Cuando Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, Jesús le respondió, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. La limpieza que nos otorga Cristo es total y completa, pero necesitamos continuamente en la experiencia diaria purificarnos, santificarnos y arrepentirnos. El mandamiento de Cristo, que veremos cómo en el Nuevo Testamento es enfatizado, es a amarnos los unos a los otros. Eso nos debe distinguir de los demás, y así conocerán los que nos rodean que realmente somos sus discípulos. En los evangelios anteriores hemos comentado cómo Pedro confió en sí mismo, incluso llegó a menospreciar a los demás. Ese orgullo lo llevó a la terrible experiencia de negar a su Señor. Algo particular del Evangelio según San Juan es que Juan nunca mencionó su nombre. Cada vez que leemos el discípulo al que Jesús amaba, se estaba refiriendo a él mismo. Que Dios nos conceda ser de esos cercanos, que podamos estar recostados en su pecho, disfrutando de una comunión íntima y personal con nuestro Señor. Judas Iscariote era de los más cercanos de Cristo, pero él no pudo aprovechar esa oportunidad. Quedó en la Biblia como ejemplo de la más baja traición. Llama la atención como en el versículo 21 dice que Jesús se conmovió en espíritu y declaró que uno de ellos le iba a entregar. Era el mismo que había andado con Jesús durante su ministerio. Habían comido juntos, habían caminado juntos, habían compartido tanto. Sin embargo, lo traicionó y lo entregó. Reflexionemos en nuestras propias vidas. ¿Qué queremos? ¿Estar recostados en el pecho de Cristo? ¿Estar en comunión con Él? ¿O ser traidores, menospreciándole y dándole la espalda? Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién puso en el corazón de Judas Iscariote que entregara a Jesús? Número 2. ¿Qué hizo Jesús cuando se levantó de la cena? Número 3. ¿Qué le preguntó Pedro a Jesús cuando él llegó a lavarle sus pies? Número 4. ¿Nos dejó ejemplo Cristo de servirnos unos a otros con amor y humildad? Número 5. ¿A quién le hizo señas Pedro para que le preguntara a Jesús quién le había de entregar? Número 6. ¿Cuál fue la señal que hizo Jesús con Judas para mostrar que él sería el que le iba a entregar? Número 7. ¿Entendieron los discípulos lo que Jesús le dijo a Judas? Y número 8. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Aquí terminamos el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.